Bien, buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy hablaremos sobre lo que es aislamiento hospitalario. Y en esta clase, dentro de los objetivos que tenemos también para plantearnos, vamos a estar evaluando los diferentes tipos de aislamientos que existen. El concepto de aislamiento para personas con enfermedades contagiosas se ha practicado desde la antigüedad, como se ve en la Biblia, con la descripción de las comunidades en que se aislaba a los leprosos, aunque en la actualidad sabemos que la lepra no es contagiosa. En los tiempos bíblicos se incluían otros grupos de enfermedades de la piel que se consideraban de riesgo para la comunidad. Los hospitales inician un proceso sencillo de aislamiento individual o grupal para las enfermedades transmisibles desde el año 1889. Y hacia el cambio del siglo, los hospitales generales utilizaban aislamientos con los pacientes de enfermedades transmisibles usando cuartos individuales con utensilios separados y desinfectantes desinfectantes como tal, ¿verdad? En los comienzos del siglo XX, ya Charles Chaplin del Providence City Hospital utilizó habitaciones individuales para aislamientos de pacientes con enfermedades transmisibles. Fue mejorando e incrementando algunas técnicas nuevas en cuanto al aislamiento como tal. Se dice que el aislamiento como concepto va a ser la separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto de las personas, ¿verdad? Exceptuando a los trabajadores sanitarios. De hecho, nosotros los trabajadores sanitarios, incluyendo los médicos y enfermeras, ¿verdad? Que es el perfil nuestro, somos los únicos que no nos aislamos de las personas que puedan tener alguna enfermedad de tipo transmitible, siempre y cuando usemos todas nuestras medidas de bioseguridad que ustedes conocen. Los diferentes tipos de aislamiento se utilizan como medida para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Y esto tiene una finalidad y va a ser la disminución del riesgo de infección para el paciente, para el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de lo que es la cadena de transmisión, que todos sabemos cuál es, que estudiamos en la asignatura de epidemiología, cuáles eran los 6 componentes de la cadena epidemiológica. Está la disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales con esto, y también sabemos cuáles son las infecciones nosocomiales, que son aquellas que se adquieren dentro de las instituciones hospitalarias. Y está la prevención y control de brotes, que es otro de las finalidades que tiene los aislamientos como tal, y el poder prestar una alta calidad de atención como tal. Dentro de los principios básicos, la transmisión de infección en un hospital requiere de 4 elementos básicos. Y estos elementos va a ser una fuente de infección, un microorganismo infectante, una vía de transmisión efectiva y un hospedero susceptible. Ahora bien, ¿cuál va a ser la infección? La fuente de infección puede ser endógena o puede ser exógena, ¿verdad? Que puede ser propia del individuo o adquirida por la comunidad o del exterior como tal. Un microorganismo infectante que debe de estar, ya sea un virus, una bacteria, un protozoo, ácaro, cualquiera de estos, que pueden ser el agente infectante como tal. Una vía de transmisión efectiva, que puede ser a través de un vehículo, ¿verdad? Un vehículo animado o inanimado como tal, que puede ser el agua, el aire, etcétera. Un medicamento también, por medio de un vector. Existen vectores, por ejemplo, la rata, el ratón, es uno de los que causa la enfermedad de la leptospirosis, ¿verdad? Los caballos pueden causar la enfermedad de la meningoencefalitis viral, ¿verdad? O enfermedad de los caballos, como le dicen también, y es una enfermedad que causa, casi siempre cursa con síndrome meningio. También otra de las vías de transmisión puede ser mediante sangre y otros fluidos corporales. Y cuando hay transferencias de microorganismos como tal, y esto nos pueden a nosotros permitir una vía de transmisión efectiva. Ahora bien, un cuarto elemento debe estar relacionado con un hospedero susceptible, y este va a ser aquel que no ha desarrollado inmunidad activa o pasiva como tal, ¿verdad?, frente a un microorganismo infectante, como ha pasado hoy en día
con la enfermedad esta que estamos viendo del tema del COVID-19, que todavía hoy los individuos no hemos podido desarrollar una inmunidad activa o pasiva frente al microorganismo infectante que es el virus del COVID-19. Como objetivo, tenemos las precauciones de aislamiento hospitalario, que estas buscan cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso, disminuir la incidencia de infección nosocomial, prevenir y controlar los brotes, realizar el uso de recursos como tal y mantener una cálida atención en lo que es el hospital como tal. Existen características dadas de estas precauciones que tenemos que tener en cuenta, y esto se puede ser electiva, no es invasiva, es insustituible, interviene todo el equipo de salud, médico, enfermera, auxiliares, etcétera. Son económicas y no requieren para su aplicación recomendación u orden médica para uno poder llevar las diferentes tipos de precauciones dentro de las medidas de bioseguridad o sea, dentro de los principios de la bioseguridad que hemos estudiado en clases anteriores, que nos llevan a nosotros consigo a lo que son las precauciones universales. Ahora bien, dentro de las clasificaciones de las precauciones están las precauciones estándar, ¿verdad? Que estas precauciones se aplican a los siguientes fluidos, dígase lo que es la sangre, el semen, fluido vaginal, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido pleural, sinovial, la leche materna y la saliva, que son algunos de los líquidos que ya nosotros le hemos ido explicando a ustedes en cuanto a la clasificación de los diferentes tipos de precauciones universales que tenemos que tener en cuenta. La protección del personal, según su necesidad, debe estar relacionada en lo que es gorro, muy fundamental, la protección facial, y una bata y delantales de plástico, ¿verdad? Una bata o mandiles que sean de largas para la protección de los miembros superiores a nosotros. Siempre se deberá disminuir el riesgo de accidentes, ¿verdad? Y dentro de los riesgos de accidentes están no infundar las agujas ya utilizadas, utilizar sistemas libres de agujas en lo posible, ¿verdad? Una vez que nosotros le quitemos la capucha a la aguja, no debemos de encapucharlo, de infundarla nuevamente, sino desechar el plástico en lugar y la aguja dentro de los desechos cortos punzantes. Utilizar un cauterio cada vez que sea indicado, pasar los instrumentos cortantes en una bandeja de transferencia, remojar exhaustivamente el sitio afectado con aguja, ¿verdad? Y lavar con agua y jabón el lugar afectado. Y siempre reportar el incidente a salud ocupacional si existiera algún tipo de riesgo o algún tipo de accidente que podemos estar nosotros sufriendo en cualquier maniobra o técnica de procedimiento que estemos realizando. Las precauciones estándar, bueno, ahí ustedes ven la vestimenta, cómo deben de ser las mascarillas, ¿verdad? Los trajes completos como debemos de estar utilizando. Ahora, existen precauciones por contacto y estas agrupan las precauciones entéricas que vamos a estar viendo después, los tipos de aislamiento, ¿verdad? De la calcificación anterior de piel y heridas con microorganismos multiresistentes. Se recomienda el uso de guantes, tapaboca, batas cuando se va a tener contacto directo con el paciente. El lavado correcto de las manos es absolutamente necesario antes y después de tocar al paciente, ¿verdad? Muy importante el correcto lavado de las técnicas de las manos, del lavado de las manos. Se debe advertir a todo el equipo de salud mediante señalización adecuada que en ese paciente específico aplicamos precauciones de contacto. O sea, que hay un paciente que en una sala de aislamiento nosotros tenemos que tenerla con señalética como tal. Y se debe instruir al paciente y dar a conocer a la familia o visitante los objetivos de las precauciones que aplicamos en el paciente a fin de lograr la colaboración de ellos en el juicioso seguimiento de las medidas adoptadas. En las precauciones por gota, donde pueden causar fluidos, ¿verdad? Por goticas, esta transmisión ocurre cuando las partículas mayores de 5 micras, ¿verdad?, generadas al hablar, toser o estornudar, quedan suspendidas en el aire
hasta 1 metro de distancia al hablar y hasta 4 metros al toser o estornudar como tal. Que estas pueden ser lanzadas a corta distancia y no permanecen en el aire. Ejemplo, la meningitis, el estafilococo, el aureus, estafilococo aureus, eso. Pero hay otras que sí permanecen en el aire, como por ejemplo esta que estamos viviendo hoy en día nosotros del COVID-19. Existe otro tipo de precauciones, ¿verdad? Estándares, que están las precauciones por aerosol, y van a ser las partículas menores de 5 micras también que permanecen en el ambiente, ejemplo, lo que es el de la herpes zóster, la varicela, el H1N1, la tuberculosis pulmonar, el virus del COVID-19, el SARS, etc. Dentro de las especificaciones que tenemos, que debemos de tener por este tipo de precaución estándar, para decirle, está en un cuarto aislado con presión negativa de aire, puerta cerrada, ventanas abiertas, si no existe tal sistema, tapabocas de alta eficiencia, o sea, mascarillas que sean eficaces para él mismo, el transporte de paciente limitado y en caso de necesario colocarle siempre al paciente, tapabocas N95 de alta eficiencia, bata solo si hay riesgo de salpicadura, ¿verdad? Y yo diría que hoy en día sí, todos tenemos ese riesgo. El estricto lavado de manos al estar en contacto con el paciente, sus fluidos como tal, y los artículos contaminados deben desinfectarse antes de ser desechados como tal para evitar contaminaciones con el ambiente y demás, y otras personas que a veces, que son los buceros que van a los lugares donde se desechan los recursos que utilizamos en los hospitales, para a veces lo cogen hasta para negocios, para comercio y otras cosas. El aislamiento hospitalario, siempre vamos a tener en cuenta las precauciones del uso de máscaras con filtros HEPA, que es de uso individual, que este debe de adaptarse perfectamente al entorno de la cara, ¿verdad? Y no debe usarse atmósferas conteniendo menor de 19,5% de oxígeno. O sea, son mascarillas faciales que se utilizan acorde a la cara, que llevan oxígeno, estas que ustedes ven ahí en esa imagen, para el correcto aislamiento del paciente. Deben desecharse si se deforma, humedece con transpiración o se salpica con sangre u otro fluido biológico como tal, se deben de desechar. El personal expuesto debe realizarse controles periódicos. Dentro de ella está la prueba de Mantoux, que la prueba de Mantoux es la prueba que se realiza para lo que es detectar la tuberculosis pulmonar. Rayo X de tórax cada 6 meses, 12 meses, según la estimación del riesgo, o sea, según la dependencia de que ese trabajador sanitario pueda estar en contacto directo con estos pacientes, hay que estarle haciendo el seguimiento cada 6 meses o anual. Existen unos elementos de protección personal que ya todos ustedes saben cuáles son, que estos son complementos indispensables del método de control de riesgo para proteger tanto a los anestesiólogos, médicos, enfermeras, ¿verdad? Y esto nos permite colocar barreras en las puertas para evitar la transmisión de infecciones como tal. Y dentro de ellas todas las medidas de protección, ¿verdad? De bioseguridad, la medida de protección, el uso de las mascarillas protectores oculares, mascarillas buconasales, uso de braseras, uso de guantes, delantales de caucho, polainas, gorros, etcétera, que debemos de tener para evitar cualquier tipo de contagio o de riesgo que podamos tener. El uso de los elementos de protección personal, muy importante, y existen normas de bioseguridad para lo que es el área de cirugía, incluyendo que es una de las que más puede estar relacionada. Cuando hablamos de cirugía, díganse lo que es todo tipo de cirugía, maxilofaciales, cirugía plásticas, dígase cirugía general, dígase ginecobstetras, neurocirujanos, otorrinolaringólogos, ¿verdad? Caumatólogos, etcétera. Siempre dentro de estas normas está utilizar permanentemente el equipo de protección personal, gorro y tapabocas, monogafas, guante, bracera y delantal plástico. Utilizar equipo de aspiración mecánico,
el succionador para la aspiración de secreciones de boca o faringe, cambiar oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, ¿verdad? Secreciones, sangre, orina, material fecal, etc. Clasifique médica y quirúrgicamente los diferentes procedimientos, teniendo en cuenta que se puede ser contaminada o sucia en bolsa roja, que la ropa sucia debe ser en bolsa verde, ¿verdad? Envía las muestras al laboratorio en los recipientes adecuados, siempre, como hemos hablado nosotros en los desechos sólidos. Envía patología de las muestras de los tejidos u órganos en recipientes adecuados que contengan formol a las concentraciones indicadas, debidamente rotulados, ¿verdad? Con tapa, siempre. Colocar el material anatomopatológico, ¿verdad? Cuando hablamos del material anatomopatológico, se recuerdan que estuvimos hablando que está dentro de los riesgos, ¿verdad? Que están los biocontaminados, ¿verdad? Los especiales también. La placenta y aquel resultante de amputaciones en bolsas plásticas, rotulándola siempre como riesgo biológico, material anatomopatológico de todos los tipos. Sellarle y entregarla al personal de aseo para su disposición final o hasta donde lo vayan a transportar. El material contaminado con fluidos corporales, dígase guantes, gasas, compresas, etcétera, debe de ser depositado en bolsas rojas separadas del material anatomopatológico. Efectuar siempre desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes. Y lo que es la desgerminación y esterilización específica para cada elemento, o sea, esterilizarlos o colocarlos en soluciones desinfectantes, cada uno de estos para su posterior traslado. Procedimiento de lavado de las manos, bueno, no le vamos a explicar. Todos sabemos que es humedecernos las manos, depositar una pequeña cantidad, frotarlas, cepillarlas, aclararlas con agua abundante, sacarlas con papel desechable, todas las técnicas, los 11 pasos que ustedes deben de saber. Ahora, el aislamiento del paciente, cuando un paciente ingresa infectado o adquiere una infección en el hospital, dependiendo del tipo de infección, existen protocolos para esto, ¿verdad? Y cuando existen protocolos de aislamiento que sigue el hospital, ¿verdad? Estos van a estar dados en una zona de observación, ¿verdad? Ya sea en el hospital o en una zona aparte de una sala que se habilite para esto, donde la habitación debe ser individual y están prohibidas todo tipo de visitas familiares o amigos. Única y exclusivamente entra lo que es el médico y la enfermera a tratarlo. ¿Por qué? Porque el virus puede vivir en el del aire, ¿verdad? Al aire libre, entre 5 y 7 horas. Si se confirma que es una gripe porcina o que es un virus del COVID, ¿verdad? Se pasa a medicina interna. Como tal, el personal entra siempre con bata, mascarilla y guantes especiales. Debe de existir un cubo especial, ¿verdad? Con tapa, donde se debe arrojar todo lo que toquen ahí. Todo lo que haya que tocar, hay que echarlo ahí, porque después se cierra y se desechan. Y se les hace un aspirado nasofaringeo para saber el tipo de virus. Bueno, eso está dentro de los complementarios del sudado nasofaringeo que se le debe hacer. Esto más o menos la primera parte de lo que hemos estudiado ya, que ustedes han visto en el transcurso del módulo, que hemos dado algunas cosas de lo que es los principios de bioseguridad con todas las precauciones universales, ¿verdad? Viendo los 3 principios como tal. Y hoy en día en esta unidad que estamos viendo lo que es los tipos de aislamiento, que estos se pueden diferenciar en 6 modalidades de aislamiento que presentan medidas comunes casi siempre entre sí, como son el lavado de las manos o la técnica de transporte del material contaminado. Está primeramente el aislamiento estricto. Y ojo con esto, con los tipos de aislamiento. Aislamiento estricto, aislamiento de contacto, el aislamiento respiratorio, el aislamiento entérico digestivo y lo que es el aislamiento parenteral y el aislamiento de protección o inverso. Los principios generales de aislamiento, algunos principios son de aplicación general, independientemente del tipo de aislamiento. Los guantes, bate y mascarilla se deberán usar una sola vez y antes de
de abandonar la habitación del paciente, se depositará en un recipiente al efecto. Las batas, guantes y mascarilla deben de estar fuera de la habitación contaminada. Es necesario el lavado de las manos antes y después, ¿verdad?, de estar en contacto con el paciente, aun cuando usemos guantes para ello. Y las mascarillas son ineficaces cuando se humedece. Debe cubrir la nariz, ¿verdad?, a veces lo usamos hasta aquí abajo, y la boca, y no se deben dejar atadas al cuello para luego reutilizarlas como tal. El aislamiento estricto es la otra modalidad. Este está concebido para evitar la transmisión de enfermedades muy contagiosas, ¿verdad?, o virulentas, capaces de propagarse por vía aérea y por contacto. Y existen enfermedades que siguen aislamiento estricto, como es el aislamiento por el herpes zóster, que un herpes zóster que sea diseminado, que el herpes zóster es provocado por el bacilo, por un herpes propiamente dicho, disculpen, zóster, por la difteria faríngea, por lesiones cutáneas extensas infectadas, por carbunco, que es una forma de neumonía que existe, ¿verdad? Y están por fiebres hemorrágicas. Y hoy en día se está llevando a cabo el tema del aislamiento estricto por el tema del COVID-19 y más en esta segunda modalidad del virus que hay. Dentro de las especificaciones del aislamiento estricto están las habitaciones separadas, pacientes con la misma infección que pueden compartir habitaciones, señalización del aislamiento, las puertas cerradas y restricción de visitas. Para entrar a la habitación se usarán batas, guantes y mascarilla también. El material necesario para vestirse se debe encontrar preparado dentro de la habitación como tal, excepto la mascarilla que se deberá colocar antes de entrar a la habitación, aunque hoy en día la usamos permanentemente, ¿verdad? Antes y después de estar en contacto con el paciente o con material posiblemente contaminado, realizar siempre lavados de mano. Los artículos contaminados que deben de ser desechados o enviados estrictamente, o sea, a esterilizarse y usando las técnicas de la doble bolsa siempre. Hay que colocarlo en doble bolsa. Muy importante, las enfermedades que siguen aislamiento estricto, chicos. ¿Oyeron? Y para lo que es concebido el aislamiento estricto. El aislamiento de contacto, la finalidad del aislamiento de contacto es evitar la transmisión de infecciones altamente contagiosas o epidemiológicas significativas que no justifiquen un aislamiento estricto. Y estas especificaciones para el aislamiento de contacto, existen también habitaciones separadas. Pacientes con el mismo microorganismo pueden compartir habitaciones, ¿sí? Los que mantengan contacto estrecho con los pacientes, todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? El lavado de las manos antes y después de tocar a cada paciente, los materiales contaminados que deben de ser desechados por medio de la técnica de la doble bolsa, a excepción los pacientes que poseen grandes quemaduras o heridas infectadas que se le haya diagnosticado por algún exudado, ¿verdad? Algún estafilococo, estreptococo del grupo A que no estén tapadas deberán estar en aislamiento estricto, ¿verdad? Excepto en estos pacientes, ¿por qué? Porque puede ser altamente contaminante esta. Dentro de las enfermedades que siguen este aislamiento de contacto, y ojo con esto, infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños. Y este es uno de los aislamientos que más se utiliza hoy en día con el tema del virus del COVID, ¿verdad? Y ojo con el aislamiento de contacto. Cuando aislamos el paciente enfermo, ¿verdad? Estamos tratando de cortar lo que es la cadena epidemiológica para interrumpir que haya otro proceso más de reinfección. Están las conjuntivitis y gonocócicas en recién nacidos, la difteria cutánea, la forunculosis estafilocócica, ¿verdad?, en recién nacidos, el herpes simple, la gripe en lactantes, que se deben de aislar de inmediatamente también. Está el aislamiento respiratorio, que este pretende evitar la transmisión de enfermedades infecciosas por vía aérea, que este va a ser mediante gotitas, ¿verdad? Y dentro de sus especificaciones debe estar una habitación separada. Pueden estar pacientes con el mismo microorganismo, pueden compartir la habitación. Y vamos a ver dentro de las enfermedades que vamos a ver, como a ver algunas que sí se pueden
o sea, convivir, o sea, ingresarlos en una sala donde puedan estar en un cubículo que puedan haber 2 o 3 pacientes cuando más. Habitación separada, como bien le dije. El uso obligatorio de mascarillas, no es necesario el uso de bata ni de guantes ahí. Lavado de manos antes y después de tocar al paciente o materiales contaminados. Y los materiales contaminados se desechan utilizando la técnica de doble bolsa igual. Dentro de las enfermedades están la epiglotitis por Haemophilus influenzae, ¿verdad? Y esto es otro tipo de aislamiento que también se utiliza en lo que es el COVID-19. El eritema infeccioso, lo que es el sarampión, si ustedes ven ahí, ese paciente que ustedes ven ahí es con un sarampión infectado que se llena de vesículas por todo el cuerpo. Ese niño está lleno de vesículas por todo el cuerpo y después se van a hacer carachas que le quedan marcas casi siempre. Está la meningitis por Haemophilus influenzae o las meningocócicas, las neumonías meningocócicas, lo que es la parotiditis, o sea, la papera, enfermedad de la papera, y lo que es la tosferina también. Otro aislamiento que no deja de ser muy importante también es el aislamiento entérico o digestivo, que este va encaminado a evitar lo que es la diseminación, ¿verdad? A través de materiales fecales y en algunos casos de objetos contaminados por determinados microorganismos, y aquí sí se recomienda habitaciones separadas si la higiene del paciente es deficiente. ¿Por qué? Porque van a haber algunas de las enfermedades que puedan estar causando o que requieren este tipo de precauciones. Se usarán batas si el riesgo de ensuciarse es alto. No es necesario el uso de mascarilla. Y se usarán guantes para la manipulación de objetos o sustancias contaminadas, lavado de manos antes y después de tocar al paciente o sustancia contaminada. Y los materiales contaminados se desechan por el método de la doble bolsa. O cuando hablamos aquí y hoy en día en este tipo de aislamiento entérico digestivo, pero ya hoy en día con el virus del COVID-19 y con alta significación que tiene él y de prosperidad en la hora de infectarnos, hay que usar la mascarilla obligatoriamente para todos, chicos. ¿Vieron? Dentro de la enfermedad están las gastroenteritis bacterianas o víricas. Cuando el paciente que tenga una gastroenteritis bacteriana va a presentar fiebre, va a presentar toma del estado general, puede presentar vómitos, ¿verdad? Hemáticos. Puede presentar deposiciones diarreicas que pueden ser líquidas, semilíquidas, sólidas o semisólidas, o pastosas que pueden ser altamente contagiosas. La fiebre tifoidea, el cólera, que la primer síntoma que presenta el paciente es con deposiciones diarreicas líquidas, ¿verdad? Es como un lavado de agua de arroz, las heces fecales, con un mal olor bastante desagradable. Están las giardiasis, ¿verdad? Hay giardiasis que son altamente contaminadas. Y están las enterocolitis pseudomembranosas y lo que es la amebiasis. O sea, hay algunos tipos de parasitismo intestinales que cuando traen algunas complicaciones, no quiere decir que porque yo tenga hoy en día una giardiasis o tenga una amebiasis, ya me tienen que dar un aislamiento digestivo o entérico, ¿verdad? No, eso en dependencia de la sintomatología y en la etapa en que esté el parásito. Puede ser, el parásito puede estar en la vida, puede ser el huevo, ¿verdad? En el huevo, que es donde está en la etapa de formación, y puede ser después el trofozoito. El trofozoito, que es ya el parásito como tal, de que se va cuando sale, que se vuelve entonces el parásito como tal. Está el aislamiento parenteral, ¿verdad? Que estas van a ser medidas destinadas a prevenir la diseminación de enfermedades transmitidas por la sangre u objetos contaminados, ¿verdad? Siempre que debemos de tener precauciones a la hora de utilizar la vía parenteral, ¿verdad? Y aquí el correcto lavado de las manos, ¿verdad? Precauciones especiales con las agujas y otros materiales punzantes, la utilización obligatoria de guantes, el uso de bata, mascarilla, gafa, se anticipa la posibilidad de exposición a la sangre, apósitos, etcétera. Y los materiales contaminados serán eliminados igualmente en doble bolsa.
Dentro de este aislamiento parenteral se precisan algunas enfermedades. Dígase lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? El SIDA. Dígase lo que es la hepatitis, ¿verdad? Lo que es la sífilis, lo que es el paludismo, lo que es la leptospirosis, que es una de las enfermedades que le hablé en antes. El accesos, quemaduras, úlceras pequeñas, como tiene ese compañero ahí en los pies, ¿verdad? Siempre y cuando no sean producidas por microorganismos, ante lo cual nos referiremos del aislamiento del contacto como tal. Siempre hay que tener en cuenta lo que es el tipo de aislamiento parenteral. Ahora bien, el aislamiento de protección, ¿verdad? O de reverso, que trata de proteger a los pacientes severamente inmunodeprimidos, y ojo con esto, ¿a quién atiende el aislamiento de protección? ¿A quién trata de proteger? A los pacientes, aquellos que están inmunodeprimidos y no infectados. ¿Quiénes van a ser aquellos pacientes que tengan el sistema inmunológico deprimido? A todo aquel paciente, ¿verdad?, que puede tener alguna enfermedad crónica no transmisible. Dígase diabetes mellito, dígase hipertensión, dígase enfermedad endocrino-metabólica, dígase la hipotiroidismo, hipertiroidismo, la tiroiditis Hashimoto, etcétera, ¿verdad? Aquí una habitación individual, uso de guantes, mascarillas y bata para todas las personas que entren en la habitación, mantener la puerta siempre cerrada, el lavado de las manos antes y después de atender al paciente. Y estas van a ser pacientes, las enfermedades que requieren este aislamiento, puede ser de protección o inverso, que también se llama, lo que es el paciente severamente inmunodeprimidos, ¿verdad? Con pacientes con infarto agudo del miocardio, ¿eh? Con tumores, dígase con cáncer, lo que es pacientes que dan bajo tratamiento con quimioterapia, SIDA, pancitopenias, que es cuando tienen trastornos de la sangre, pacientes que tienen trastornos de la sangre, por eso se llaman pancitopenias, ¿verdad? Igual que la trombocitopenia y esas cosas, es de la pancitopenia, es otro tipo de enfermedades de la sangre también. Y como conclusión, chicos, la amplia patología de enfermedades infecciosas que se tratan hoy en cada uno de los servicios de urgencia y no urgencia como tal, siempre ha ido obligando a la utilización de una serie de normas como tal, como todos hemos aprendido y saben, que se necesita comenzar siempre con el aislamiento como medidas terapéuticas ya desde su entrada en pautas de urgencia hasta su utilización. Por eso hoy en día con este tema del COVID, poniendo el que es el que más se acoja a nuestro tiempo de hoy, ¿verdad? Siempre comenzamos con medidas terapéuticas, medidas de terapéutica, que en dependencia de hoy en día con el tema del cuadro clínico que tenga el individuo, es que va a requerir de un ingreso domiciliario, un ingreso hospitalario. Pero de lo contrario podemos tenerlo con un ingreso domiciliario, ¿verdad? Dentro de su vivienda, con todas sus indicaciones que debe tener de medidas de bioseguridad que hay que tener, ¿verdad? Los pacientes con enfermedades infecciosas siempre necesitan de la misma atención que el resto de los enfermos, e incluso en ocasiones de atenciones más específicas y mayores como tal, y en este caso pacientes que se han ido complicando en el tema del COVID, por ejemplo, una de las enfermedades que más azota el tema del COVID-19, una de las complicaciones es la coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Los pacientes hacen una coagulación intravascular diseminada, hacen un tromboembolismo pulmonar y eso es lo que hacen que el paciente haga un paro cardiorrespiratorio y fallezca bruscamente casi siempre este tipo de paciente. Y esto como también nos damos cuando el paciente comienza con una falta de aire, ¿verdad? Con una disnea inspiratoria severa, donde su índice de saturación baja por debajo de 70%, ¿verdad? Y estos pacientes ya son catalogados graves y cuando ya va a un 60-65%, tenemos que intubarlo para poderle respirarlo. Ahí. No se debe descuidar la actitud del personal sanitario frente a estos enfermos y pues el simple hecho de estar aislado les puede causar sentimiento de rechazo, culpabilidad o angustia
a muchos en algunos momentos de esto. Hasta ahí, chicos, esto es lo que queríamos compartir con ustedes hoy sobre el aislamiento, que es lo que queríamos hablarles. De todas maneras, en la plataforma van a estar las diapositivas relacionadas con esto, ¿verdad? Yo le he ido explicando algunas cosas y si va a estar en la diapositiva, van a estar todas ahí en la plataforma para que ustedes estudien y revisen también. De todas maneras, ya incorporándonos de forma a las prácticas en clase nosotros próximamente, hablaremos un recuento más o menos de este tema de forma presencial ya. Hasta ahí, muchas gracias a todos y nos vemos pronto en las prácticas en clase en el instituto. Muchas gracias y tengan un buen día.